Este tema de eres libre, en lo que nos tiene que decir Lucas, el médico, sobre una historia que es exclusiva en él y que se encuentra en el capítulo 13 de su evangelio, los versos 10 al 17. Busque el capítulo 13 de Lucas. Pídale a Dios que le ministre su palabra en esta mañana. Leamos del 10 al 17 la palabra de Dios que dice así en el nombre de Jesús. Ubique a Lucas, capítulo 13, del 10 al 17 y leemos así. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir estas cosas se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. En Dios no hay casualidades. Y Lucas nos trae a la atención una historia particular. La historia de una mujer encorvada. Que por efecto solamente de la ilustración, ¿verdad? Con todo respeto, yo voy a hacer el siguiente gesto. Imagine, ¿verdad? Aunque no da detalles el evangelio, pero imagine que nuestro cuerpo consiga esta posición permanentemente. Para mirar, normalmente hay una dificultad. No diga usted, por ejemplo, para caminar, mucho menos para avanzar en el paso o para hacer otras cosas que requieren de la acción de nuestras manos y de nuestro cuerpo de manera natural. Y esta mujer está de esta manera. Dice la palabra que no se podía enderezar de ninguna manera, no había forma. Y dice además que había estado en esta posición por 18 años porque algo la tenía atada. No es lo mismo dramatizar esto que vivir esa historia. Y por eso yo digo que no hay casualidad, ¿verdad? Porque tú nos hablabas de nuestra hermana, ¿verdad? Que ha tenido su condición con su columna, ¿verdad? Y que Dios la tiene de pie. Y damos gracias a Dios por eso. Y porque hoy puedes venir a la casa de Dios a adorar su nombre. Pero no es lo mismo hacer un drama que haber padecido esa condición. La que sea, ¿verdad? La que sea. Por eso yo puedo hablar de lo que leo, de lo que escucho, de lo que pienso, de la reflexión que hago en base a la palabra. Pero esa mujer ha estado 18 años esclavizada por una condición que sin duda la debió haber tenido atormentada. Y un día, me llama la atención que dice que estaba en la sinagoga. Se suponía que no pudiera estar en la sinagoga, ¿verdad? No sé si el líder de aquella sinagoga habría hecho algún arreglo para permitirla allí, mucho menos estando enferma. Pero dice la palabra que ella estaba allí ese día.
un día de reposo. Cada uno de nosotros conoce el impacto que tienen las condiciones mentales en la salud física de las personas. Si bien es cierto que la enfermedad física, escuche bien, no se puede vincular en el 100% de los casos a situaciones psíquicas y emocionales. Repito, no podemos afirmar que la enfermedad física o las situaciones, ¿verdad?, mentales y emocionales puedan vincularse en el 100% de los casos. Digo al revés, ¿verdad? Al revés. Una situación física vincularse a una situación emocional. Si bien es cierto que no podemos hacer eso, también es cierto que con frecuencia se encuentra una relación directa entre la una y la otra. ¿Es cierto? Dicho efecto ha llevado a personas a vivir esclavizadas durante una parte importante de su vida. Racionalmente sabemos que es una pérdida de tiempo, pero en ocasiones resulta muy difícil la reconciliación. Estoy hablando, por ejemplo, del perdón. Porque no solamente lo físico es lo que esclaviza, ¿verdad? En una condición determinada. También hay situaciones dentro de nosotros que nos hacen vivir encorvados, pero que no se nos nota. No se nos nota, porque es posible que lleguemos a la iglesia con una sonrisa y para nada eso está mal. Pero posiblemente el alma adentro está destrozada. Posiblemente usted viene al culto, celebra la reunión de la adoración a Dios, se va para su casa destruido o destruida, nadie se enteró porque trató de dibujar su mejor sonrisa y su interior está partido en pedazos. ¿A alguien le ha pasado eso? Verá que no estoy hablando de suposiciones irreales, porque esa es parte de la vida. ¿Cuántas veces habremos venido a adorar a Dios, tal vez tratando de presentar el mejor rostro, pero nuestro corazón está abatido, nuestra alma está triste? Solo Dios sabrá por qué situación. Y en aquella sinagoga, amada iglesia, hay una mujer padeciendo de una condición y no puedo dejar de pensar que su esperanza estaba cifrada en el Jehová que le predicaba su religión y que en algún momento aguardaría la esperanza de ser sanada. Oiga, ¿esa fue la esperanza que usted trajo aquí hoy? Yo creo que sí. ¿Qué es lo que le duele al alma? ¿Qué es lo que le aqueja? Porque para bien o para mal, no siempre lo expresamos, ¿verdad? Es que a veces no encontramos a alguien en quien depositar la confianza para decirle, mira, me pasa esto. Es cierto, pero se supondría que en la sinagoga hubiese por lo menos uno que prestara atención. Yo pienso que parece que no, porque el líder, ¿qué dice Lucas que pasó? ¿Cómo reaccionó el líder? Le dio coraje. Y usted se pone la mano en la frente y dice, pero ¿cómo es posible? Usted se lo puede imaginar. Que nosotros estemos aquí adorando a Dios, que es, mire, la columna vertebral de nuestra vida y el alimento de nuestra fe, y que se nos presente una situación parecida
en la que tengamos que detener el culto y decirle a Dios, Dios, vamos a detener la adoración un momento porque hay una persona que ha entrado encorvada, hay alguien que ha entrado enfermo, que necesita sanidad, que necesita un abrazo, que necesita la intervención de tu espíritu y hay que detenernos. Pero déjeme decirle, la motivación no era floja. ¿Sabe por qué? Porque era sábado. Claro, no tiene que ver con días de la semana, tiene que ver con día de reposo. Era el día para descansar. ¿Y sabe qué decía la religión? No se puede mover una uña. No se puede tocar nada, no se pueden hacer transacciones comerciales, no puede. Y Jesús le da el ejemplo más sencillo. Le dice, pero mira, si se te cae la ovejita, tú no vas y la ayudas. Eso les hizo reaccionar. Y luego dice Lucas que se sintieron avergonzados por la reacción. No, Jesús no lo podía sanar. Mire qué interesante. El líder de la sinagoga le dice, mira, hay una semana que tiene 6 días y tú vienes precisamente el sábado. Pero si para eso es la iglesia, para eso es la sinagoga. No era solamente para leer la Torá y para tener algunas oraciones. Es para que la gente que fuera allí recibiera el poder del Espíritu Santo y saliera llena de su gloria. Y yo repito, yo no sé si a alguno nos ha pasado que hayamos venido al templo con el alma destruida. Usted ha escuchado una palabra, un cántico, por ejemplo. Y ese cántico le haya ministrado y usted salga de este lugar con un alivio en su corazón. Es que se supone que el encuentro con Dios produzca eso. Hay una diferencia que aquel día a Jesús le dio con ir a aquella sinagoga. Aquel día Jesús dijo, yo voy para allá. Y estaba reunido allí. No sabemos en qué rol, ¿verdad? Sí, enseñando la palabra o sencillamente iría a acompañarles. Pero allí estaba Jesús. ¿Saben una cosa, iglesia? Aquí está Jesús. Aquí está Jesús, porque la palabra dice que esa dimensión que no podemos tocar de manera física se hace evidente por medio del Espíritu que Dios nos envía a través de Jesús. Hay perdones posiblemente que debemos o que nos deben, que han mantenido relaciones maltrechas y alejadas. Estoy hablando solamente de lo que ocurre en las novelas o en las series de televisión, o estoy hablando cosas de la vida real. Sabemos que es así, pero decidimos o algo. Recuerden, la mujer estaba atada, dice Lucas, por un espíritu de enfermedad. Hay algo a veces que nos ata y que no permite que seamos libres en él. Sabemos lo que nos dificulta, pero nos resulta a veces difícil la reconciliación. Y aunque sabemos que no queremos vivir una vida encorvada, seguimos así, en esta posición. Y hoy Dios viene al culto de Villa Andalucía y nos dice, levántate, levántate, que mi mirada está puesta en ti. Levántate en el nombre del Señor. Interesante Lucas, ¿verdad? Yo les dije desde el principio del año que Lucas iba a ser insólito. Bueno, claro, desde el punto de vista de su preparación, ¿verdad? En el sentido que fuera en su momento. Tiene un interés particular en la salud de las personas. Y hoy Lucas trae a nuestra atención que a veces esa salud física puede estar relacionada a algo acá arriba.
Piense usted, ¿verdad? En su situación, yo pienso en la mía. Por ejemplo, para dar un ejemplo general, hay personas extremadamente ansiosas. ¿Las conocen? Extremadamente ansiosas. Pero el otro ejemplo también es difícil porque hay gente que no les importa nada, que preferirían que la vida corriera por su rumbo y allá que cada cual se resuelva. ¿Verdad que sí? Los dos extremos. Entre ese abanico estamos nosotros. Un poquito más rapidito, un poquito más ansiosos, un poquito más calmados. Y esas cosas, cuando no las filtramos por la palabra de Dios, cuando no tiene el foco de la palabra de Dios y de su voluntad y de su propósito, a veces pueden hacer que distorsionen nuestra mirada, distorsionen nuestro caminar. Pero como decía la lección de hoy, siempre hay una oportunidad para enderezar la senda que se ha torcido. ¿Sí o no? Claro, por eso estamos aquí, ¿verdad? Porque este es el hospital para recibir la medicina espiritual. Entonces usted se va de aquí contento o contenta, no sabe lo que pasó, quizás no sabe definir qué fue lo que ocurrió en el culto, pero usted siente un gozo que lleva por ahí y va contagiando a otros con la alegría del Señor. Y claro, es que Dios, por medio de Jesús, estaba presente en el culto y lo tocó una palabra. Lo tocó una sonrisa, lo tocó la mirada tierna de un niño o de una niña. Oiga, voy cerrando. Piensa en esto. ¿Será que hay algo más importante que la sanidad de una persona? Me tocó profundamente, aunque yo lo había oído, ¿verdad? El testimonio de Ruth. Yo le pedía a Dios sanidad para mi madre y yo no entendía que Dios la había sanado. ¿Cómo no la va a sanar si la acogió en su reino? La llevó a vivir con él para siempre. Y dice Ruth que luego entendió que el Señor que hace sanidades la hizo en ella de manera permanente. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Y nosotros en esta mañana aquí en Villa Andalucía le decimos a Dios: Señor, yo quiero ser libre. Yo quiero ser libre. ¿Qué es lo que nos aqueja? ¿Alguna queja tendremos? ¿Alguna queja tendremos? Porque es posible que esa curvatura no se nos note, ¿verdad? Porque posiblemente andemos por la vida erguidos, ¿verdad? En el sentido físico. Pero ¿qué nos aqueja adentro? En mi alma, aquello que no necesariamente se nota. ¿Qué es lo que me duele? Jesús está pasando por aquí. Dice el cántico, ¿verdad? Y cuando Él pasa, todo se transforma. Ustedes saben que hace un tiempo no hemos tenido la oportunidad del llamado, ¿verdad? Como lo hacíamos antes, porque definitivamente, ¿verdad? Hubo que reajustarnos. Y claro, no es que lo vamos a hacer hoy, pero a mí me gustaría preguntar si hay alguien que necesite un toque del Señor por cualquier motivo en esta mañana. Y usted levantando la mano es suficiente, o levantándose de su asiento también, ¿verdad? O mire, haciendo así, y ya yo sé que su vida la vamos a presentar delante de Dios.
porque el poder de aquel que estaba en la sinagoga está aquí en Villa Andalucía. Amén. Les voy a invitar a estar en pie, amada iglesia, para llevar a cabo esta oración a Dios, muy sencilla, para decirte, oh Dios, que nosotros te necesitamos. Que queremos, Señor, recibir el toque de tu Espíritu en esta hora. Y decirte, Señor, que sin ti es muy poco lo que podemos hacer. Así que llena nuestra vida de tu gracia, de tu poder, de tu presencia. Y haz, Señor, que si de alguna manera la fuerza que proviene de tu Espíritu se ha apagado, el día de hoy sea una oportunidad para reactivarnos en ti. Llénanos, Señor, llénanos de toda provisión de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Iglesia.